Durante la mayor parte de esta guerra, el término arma termobárica ha significado una sola cosa: destrucción masiva. Es un término que es casi sinónimo del TOS-1A Sonsepiok, lanzacohete ruso que dispara 2 docenas de ojivas en una andanada, o el ODAV-1500, una bomba planeadora de 1500 kilogramos que produce una nube en forma de hongo visible a kilómetros de distancia. Ambos han sido usados por Rusia en áreas pobladas durante la guerra, acciones incluidas en acusaciones de crímenes de guerra bajo investigación por la Corte Penal Internacional. Esa es la doctrina que el mundo ha aprendido a asociar con Rusia hasta ahora. Cuanto más grande, mejor. Cuanto mayor sea el área que puedas volver inhabitable con un solo ataque, más eficaz será el arma, y los civiles atrapados dentro de esa zona son un costo aceptable y quizás incluso intencional. Pero Ucrania eligió el camino opuesto. Para ellos, menos es más. Ucrania se presentó en una exposición de defensa en París en junio de 2026, con un arma termobárica que pesa solo medio kilogramo y cabe en un bolsillo cargo. Con esa arma, Ucrania redefine silenciosamente el propósito de esta categoría de armas. En lugar de causar bajas masivas, las armas se recalibran para mayor precisión, donde el objetivo es una sola habitación, trinchera o vehículo. Vamos a explicar cómo funcionan realmente las armas termobáricas, por qué Rusia y Ucrania acabaron en lados opuestos de la misma tecnología y lo que la nueva Granada de Ucrania, junto con la doctrina de drones que se está formando a su alrededor, nos dice hacia dónde se dirige la lucha a corta distancia en esta guerra. Comencemos con el mecanismo detrás de las armas termobáricas. Un explosivo convencional es un solo evento autocontenido. Un compuesto sólido o líquido detona, liberando toda su energía en una reacción química rápida. El daño lo causa la onda expansiva y los fragmentos que la acompañan. Sin embargo, un arma termobárica funciona en 2 etapas. La munición contiene un depósito de combustible y 2 cargas explosivas separadas. La primera carga detona y dispersa el combustible como una nube de aerosol fino, rociándolo en el aire circundante. Una fracción de segundo después, la segunda carga enciende esa nube. Ahora que el combustible se mezcla con la atmósfera y no está en un contenedor, se quema con el oxígeno presente en el aire alrededor. El resultado no es un estallido seco e instantáneo, sino una onda de presión sostenida y una bola de fuego persistente, ardiendo más tiempo y empujando la sobrepresión mucho más lejos que una carga convencional igual. Ese detalle, lo de necesitar el aire circundante para arder, es la cosa más importante que hay que entender sobre estas armas, porque explica por qué son aterradoras y limitadas. En campo abierto, sin nada que refleje la explosión, un arma termobárica es realmente un arma menos impresionante. La onda de presión simplemente se expande hacia afuera y se disipa. Pero si pones esa misma arma dentro de un espacio cerrado o incluso parcialmente cerrado, todo cambia. La sobrepresión no tiene a dónde ir. En cambio, se refleja en cada pared, se superpone a sí misma, llega a un objetivo desde varias direcciones al mismo tiempo. El material del ejército de Estados Unidos describe el efecto como una oleada de presión y vacío prolongada que puede romper tejido blando, igual que desgarra revestimiento de las aeronaves o superficies de radares. Y las paredes no protegen a quienes están dentro. Amplifican el efecto de desgarro al hacer rebotar la onda de un lado a otro. La bola de fuego consume el oxígeno en el espacio cerrado al arder, por lo que quienes sobrevivan a la explosión inicial enfrentarán asfixia como efecto secundario. Así que el arma se ha utilizado en ciudades y contra edificios precisamente porque usarla contra objetivos militares reales como infraestructura militar o tanques individuales es menos efectivo. A campo abierto, una ojiva termobárica tendría que ser desmesuradamente grande para ser útil. Rusia siempre ha buscado llevar ese principio de despeje de habitaciones a escala de vecindario. El ejemplo más claro es el ya mencionado TOS-1A Sonsepiok, que significa luz solar abrasadora. Es un lanzador de 24 tubos, un lanzacohetes de 220 milímetros atornillado al chasis de un tanque T-72, creado por tropas químicas soviéticas en los 80 y usado en el Valle de Bunchir en la guerra de Afganistán. El arma está asignada a las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, no a las unidades de artillería comunes. Suele ir adscrita a brigadas de maniobra para un solo trabajo: limpiar posiciones defensivas fijas, sobre todo en zonas urbanas. Rusia lo usó en Grozny durante las guerras chechenas en Siria y cruzó a Ucrania a los pocos días de la invasión de febrero de 2022, grabado al cruzar la frontera bielorrusa. Cada cohete dispersa una nube que se enciende a temperaturas que alcanzan los 3.700 grados Celsius y una descarga, en condiciones adecuadas, demoler por completo una manzana de edificios residenciales o fortificaciones. Esa es toda la doctrina rusa en una sola plataforma.
Un sistema, un solo golpe, un problema muy grande para todos los que estén dentro del área de impacto. Y luego está el ODAV 1500 que toma la misma lógica y la pone en el aire. Bomba planeadora termobárica de 1500 kg hecha con cuerpos de bombas de la era soviética y un moderno kit de planeo UMPK que permite a aviones rusos lanzarla a decenas de kilómetros del objetivo, fuera del alcance de la mayoría de las defensas aéreas ucranianas. Rusia la usó por primera vez contra Ucrania en marzo de 2024, atacando una aldea en la región de Sumy, a pocos kilómetros de la frontera rusa. Las imágenes mostraron una bola de fuego y una nube en forma de hongo elevándose 1 kilómetro. Desde entonces se ha usado en Yarkov, Donetsk y Kupiansk. El patrón se repite en todos lados. Cada vez que Rusia lanzaba, era en o cerca de una zona poblada con la intención no solo de destruirla, sino de mostrarle a Ucrania y al mundo el daño que Rusia puede causar de un solo golpe. Pero para ir un paso más allá, está la prueba de Rusia en 2007 de la llamada padre de todas las bombas, un arma termobárica de 7 toneladas. El Kremlin la promovió abiertamente como alternativa no nuclear a una bomba nuclear táctica, mostrando cómo percibían el potencial de las armas termobáricas. Como resultó ser, el TOS-1A, a pesar de toda su aterradora reputación, ha resultado uno de los sistemas más vulnerables de Rusia en el campo de batalla, saturado de drones creado por Ucrania. Su tamaño y firma térmica lo hacen casi imposible de ocultar. Su gran lanzador impide instalar las jaulas de protección que protegen a otros blindados rusos de ataques FPV, y los analistas de fuentes abiertas han documentado que 36 de los aproximadamente 48 sistemas que Rusia tenía antes de la guerra han sido dañados, capturados o destruidos para julio de 2026. La plataforma termobárica más temida en el campo de batalla es ahora un objetivo principal para los mismos drones pequeños y baratos con los que Ucrania desarrolla en silencio una doctrina termobárica distinta. Lo que nos lleva a por qué exactamente el giro de Ucrania en sentido contrario es tan importante. Ucrania heredó una parte de ese mismo legado termobárico soviético después de la independencia, principalmente en forma de municiones termobáricas para el RPG-7 y cargas lanzallamas portátiles como el Shmel. La infantería ucraniana cerca de Bakhmut ha usado esas municiones soviéticas heredadas contra edificios ocupados, igual que las tropas rusas en otros lugares. Pero a partir de 2017, Ukroboronprom, la industria de defensa ucraniana, presentó la primera granada de mano RGT-27, entró en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2020 y fue diseñada desde el inicio para ser lanzada o transportada por aire a un solo espacio ocupado. Una granada RGT-27 de 600 gramos produce una bola de fuego de aproximadamente 13 metros cúbicos que dura aproximadamente 4 segundos y alcanza temperaturas entre 2500 y 3000 grados Celsius. Esto basta para eliminar a quien se oculte en un lugar cerrado sin dañar el edificio, a diferencia de una andanada de cohetes. La infantería ucraniana la usó justo para lo que fue creada: limpiar trincheras y edificios fortificados donde la metralla de una granada de fragmentación puede no llegar a las esquinas y espacios muertos que usa un defensor como cobertura. Una granada termobárica no tiene ese punto ciego. La onda de presión ocupa toda la habitación, envuelve los obstáculos y convierte cualquier estructura que protegía al defensor en lo que lo mata, porque las mismas paredes que detienen los fragmentos ahora reflejan y amplifican la explosión. Las fuerzas ucranianas tomaron esa granada y la combinaron con uno de sus mayores inventos en la guerra moderna: drones. A partir de 2023, un caso ampliamente compartido de la Brigada Motorizada 59 mostró un dron comercial DJI Mavic 3 que se usó para lanzar una granada termobárica RGT-27S2 directamente en la escotilla abierta de un vehículo de combate de infantería BPM ruso abandonado, destruyéndolo por completo. Ni la granada ni el dron fueron creados para ese propósito. Algunos soldados notaron que una carga termobárica de 600 gramos, si se lanzaba con precisión por una escotilla o ventana, podía causar el mismo daño que un arma antitanque mucho más grande y costosa dentro de un tanque. Y en Eurosatory 2026 en París en junio, Ucrania reveló el RGT-45 y su versión más pequeña, el RGT-45A. En teoría, estos parecen una evolución modesta de la misma familia de granadas de 500 gramos o menos. En la práctica, Ukroboronprom reporta mayor letalidad que los ubica en otra categoría. El RGT-45 pesa 500 gramos y lleva 300 gramos de mezcla termobárica, y la empresa afirma que su volumen de daño efectivo en un espacio cerrado supera los 120 metros cúbicos. El compacto RGT-45 pesa 225 gramos con 135 gramos de mezcla, y su volumen de daño efectivo declarado
supera los 60 metros cúbicos. Si comparamos eso con los 13 metros cúbicos del anterior RGT-27S2, esto no es un aumento del 10 o 20%, sino casi 10 veces más volumen de espacio que el arma puede volver letal, logrado sin aumentar mucho el peso ni el tamaño de la granada. Ucroboron-Prom en sí mismo presenta la mejora como solo un 20 a 30% más efectiva en general que la RGT-27S2. La empresa ha dejado claro que casi toda la ganancia viene de una mezcla química termobárica mejorada, no de un formato más grande. Lograr 120 metros cúbicos de sobrepresión letal y calor con algo del tamaño de una bebida energética grande es una cuestión de química, y en desarrollo de armas es un reto enorme. Significa que la mejora probablemente se pueda incorporar en futuras municiones de tamaño similar sin necesidad de otro rediseño, y que usar la misma mezcla en una munición mayor incrementaría mucho la carga útil del arma. Esto es más interesante que una simple granada nueva, porque Ucrania está creando toda una familia de municiones termobáricas especialmente para drones. Básicamente, ha reconocido y continuado con la tradición que el ataque con Mavic de la 59ª Brigada, mencionada anteriormente, inició casi por accidente. Junto con la línea RGT-45, Ucroboron-Prom también había estado mostrando submuniciones termobáricas diseñadas específicamente, denominadas TB1 y TB2, diseñadas explícitamente para ser lanzadas mediante drones. La primera debe lanzarse desde un dron multirotor. La segunda se monta directamente como ojiva en un dron FPV de un solo uso. La TB1 pesa alrededor de 2.5 kilogramos y tiene un radio letal mínimo de 2.5 metros. Y la TB2 más grande pesa 4.5 kilogramos con un radio mínimo de 3.5 metros. Y ambas están construidas con una espoleta universal que debería permanecer funcional sin importar las condiciones climáticas o de humedad. Es la misma historia del RGT-27 al RGT-45 repitiéndose, pero a una escala un poco mayor. Pero esta vez, el arma se diseñó desde el prototipo como carga útil para drones. En contraste, el RGT-45 sigue siendo, fundamentalmente, una granada que simplemente puede dejarse caer. Una vez vistas las especificaciones principales del arma, analicemos las tácticas detrás del uso de armas en espacios confinados. Pero primero, asegúrate de estar suscrito al programa militar para que no te pierdas ninguna actualización ni análisis nuevo directamente desde el frente. Ahora, además de usar granadas termobáricas, existe una tendencia en las armas de infantería modernas a diseñarse para espacios confinados en vez de considerarlo algo secundario. En otras partes de esta guerra, los sistemas occidentales como el fusil sin retroceso, Carl Gustaf de Suecia, tienen munición especial para espacios confinados. La HIT 655 sustituye el rebufo habitual de gases por una contramasa sólida, precisamente para que el arma pueda dispararse desde dentro de una habitación sin matar a su propia dotación. Las granadas termobáricas ucranianas abordan el mismo problema, pero desde otro enfoque. En vez de adaptar un arma grande para disparar en interiores, están haciendo que un arma para interiores sea lo bastante potente como para ser relevante a esa escala. Las unidades ucranianas ya desarrollaron tácticas en torno a ese mismo tipo de empleo. Equipos de drones en el frente, incluidos operadores ligados a un grupo terrorista, describieron una técnica con 2 drones para abrir edificios fortificados usados por tropas rusas como puntos de apoyo. El primer dron FPV, que lleva una ojiva convencional de alto explosivo, perfora el techo o una pared, abriendo paso al interior de la estructura. El segundo dron, que lleva una munición termobárica, luego vuela directamente a través de esa abertura y detona en el interior. Es la lógica de despeje de trincheras de años de combate de infantería, traducida prácticamente 1 a 1 a la era de los drones. En vez de que un soldado se acerque a una puerta bajo fuego para lanzar una granada, 2 drones abren la brecha. Ningún soldado ucraniano queda expuesto a la vista de los defensores. Esa es la principal ventaja táctica de una carga termobárica más pequeña y energética. Con drones precisos capaces de volar por ventanas y aberturas pequeñas, el alcance y las trayectorias viables simplemente aumentan. La misma idea de base también se está aplicando a una escala mayor, lo que amplía lo que esta doctrina realmente puede lograr. El dron de ataque Behemoth Strike, desarrollado por Gleffer y Colbert Aerospace y presentado públicamente por primera vez en mayo de 2026, lleva una carga útil en tándem de 75 kilogramos, que consiste en una ojiva de fragmentación de alto explosivo de 40 kilogramos en la punta, seguida por una carga termobárica de 35 kilogramos detrás. En junio de 2026, el dron ya había sido utilizado contra el puente Chonhar, que conecta el Oblast de Jersón ocupado con Crimea, interrumpiendo uno de los corredores logísticos clave hacia la península. Aunque el dron es mucho más grande que las granadas, comparte la misma filosofía de diseño.
La granada sustituye a una antitanque más grande y difícil de manejar. El Behemoth está hecho para sustituir misiles de crucero como el Storm Shadow o el Scalp, entregado por británicos o franceses. El Storm Shadow tiene una ojiva convencional de unos 1.300 kilogramos. Tradicionalmente se lanza desde el aire y, lo más importante, cuesta más de $1 millón producirlo. Los costos reportados del Coloso van de $35,000 a $55,000 para algo que, según se afirma, tiene un alcance de más de 300 kilómetros. Así que compite directamente con el Storm Shadow. Ucrania incluso ha adaptado el concepto para uso naval. A inicios de junio, un informe sugirió que adaptaron el famoso Sea Baby con lanzagranadas termobáricas Shmel y plataformas para drones FPV en el compartimento lateral de la lancha no tripulada. Básicamente, convirtieron lo que solía ser un dron de un solo uso en una plataforma flotante de armas múltiples que puede atacar posiciones rusas atrincheradas en la costa. El punto es, las armas termobáricas muestran la filosofía de diseño que favorece la precisión sobre la cantidad, aplicándolas desde armas tan pequeñas como granadas hasta aquellas destinadas a reemplazar misiles más pequeños. Observa cómo esto se detiene en el punto de destrucción donde empiezan las armas rusas. No buscan reemplazar misiles balísticos o nucleares aquí, solo limpiar posiciones fortificadas y trincheras. Y ese último punto es precisamente la razón por la que las armas termobáricas se han vuelto tan debatidas en 2026. Verás, durante los 2 años anteriores, la mayoría de los combates se ha limitado a una línea estancada que cruza Donbass. Rusia en realidad construyó la línea defensiva original a finales de 2022, una red de aproximadamente 1.000 kilómetros dentro de la Ucrania ocupada. Posteriormente llamada línea Surovikin, tenía capas de campos minados y dientes de dragón, y sistemas de trincheras dispersos, específicamente para prevenir o reducir el impacto de la contraofensiva ucraniana. Y funcionó. Las fuerzas ucranianas pasaron la mayor parte de 2023 avanzando lentamente por un sector de esa línea, con gran costo, sin lograr romperla totalmente. Luego, los papeles se invirtieron. Enfrentando nuevas ofensivas rusas a partir de 2024, Ucrania creó su propia versión de esto, una red llamada Nueva Línea Ucraniana del Donbass, que se extiende por más de 350 kilómetros a través de Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkov y Zaporilla. Similar a la línea Surovikin, está formada por posiciones fortificadas dispersas y camufladas, creados para evitar ser identificados como un solo objetivo por drones y satélites. Ambos bandos desarrollaron de forma independiente doctrinas de fortificación muy similares, por lo que ambos ocupan cinturones de trincheras, refugios y puntos fuertes que deben ser despejados uno a uno. La barrera de drones más amplia de Ucrania, que en ciertos puntos se extiende de 15 a 25 kilómetros tras la línea del frente, ha vuelto esa lucha más letal para cualquiera que se ha sorprendido moviéndose a campo abierto. Y una granada termobárica es especialmente adecuada para atravesar estas defensas en ambos bandos, precisamente por la física con la que iniciamos. La fragmentación podría no llegar al espacio muerto tras una viga o en curvas de un refugio. Un soldado agachado en la esquina equivocada de un búnker podría sobrevivir a una granada lanzada por la puerta. Una carga termobárica afecta toda la esquina, porque la onda de presión alcanza todo el volumen cerrado. Por eso, multiplicar por 10 el volumen efectivo de daño puede cambiar cuánto de una estructura fortificada, una sola munición, lanzada por un solo dron, puede neutralizar de una vez. Las unidades ucranianas podrían limpiar defensas rusas usando menos recursos y exponiendo menos a su infantería. Sin embargo, existe una dimensión legal y moral que debe mencionarse claramente en lugar de ignorarse. El derecho internacional no prohíbe el uso de armas termobáricas contra objetivos militares legítimos. Todos los intentos de restringir o prohibir esta clase de arma han fracasado. Lo que determina la legalidad y lo que ha impulsado las acusaciones de crímenes de guerra contra el uso del TOS-1A y el ODAV 1500 por parte de Rusia es el objetivo, no el mecanismo. Al usarse contra una trinchera, búnker o vehículo blindado, un arma termobárica es una herramienta legal de guerra. No es diferente ante la ley que una granada convencional o un proyectil antitanque. Pero cuando se utiliza contra un edificio de apartamentos o un vecindario residencial, la misma física que la hace devastadora en un búnker la convierte en un arma de bajas masivas contra civiles. Este último punto es el núcleo de la acusación sobre un patrón ruso de bombardeo urbano en ciudades desde Grozny en 1999 hasta Alepo en 2016, y las localidades ucranianas atacadas por el ODAV 1500 en la década de 2020. La doctrina declarada de Ucrania en el RGT 27, el RGT 45
y la serie TB lanzada por drones se ha limitado de manera constante a las trincheras, edificios ocupados por combatientes y vehículos. Si esa doctrina se respeta en cada enfrentamiento y unidad durante una guerra que ya cumple 5 años, no es algo que nadie fuera del mando militar de Ucrania pueda verificar con certeza. El patrón en registros de fuentes abiertas tras años de ataques documentados es consistente. Rusia ha escalado el uso de armas termobáricas para causar un efecto masivo en áreas que incluyen civiles. Ucrania ha llevado la misma física subyacente a una escala menor, para lograr precisión contra una habitación, un vehículo o una posición fortificada, y cada enfrentamiento se ajusta a ese propósito. El RGT-45 no es peligroso para Rusia por su tamaño. Es peligroso porque representa no solo la forma tan distinta en que podría usarse toda la categoría de armas, sino también porque resalta cuánto daño colateral está dispuesto a causar Rusia en Ucrania para lograr sus objetivos. También representa fallas más amplias de la tecnología militar rusa, que nunca logró reducir el tamaño del arma manteniéndola efectiva. Ahora, si esto te fue útil, por favor dale like y suscríbete, ya que cubrimos desarrollos de armas y doctrina de campo de batalla de Ucrania, Rusia y la OTAN todos los días.